Vamos a dar inicio con la oración inicial para después pasar con la alabanza. Padre Santo, en el nombre de Jesús, te damos gracias por la posibilidad de estar reunidos virtualmente el día de hoy. Gracias, Padre, por nuestras familias, gracias por nuestra salud, por nuestros trabajos, por nuestros estudios, por nuestros alimentos, por las bendiciones que nos das todos los días, Padre. Gracias por las pruebas también, porque sabemos que nos acompañas en cada una de ellas, Padre Santo. Ponemos esta tarde, Padre, esta prédica en tus manos. Protégenos, protege nuestros hogares, protege nuestras familias de todos los ataques del enemigo, protege nuestros bienes materiales y espirituales, porque sabemos que el enemigo trata de atacarnos cada vez que buscamos tu presencia, Padre Santo. Toma el control de la conexión, que no haya interrupciones, Padre, en el nombre de Jesús. Envía ángeles, Padre, alrededor de la casa de cada uno de nosotros o del lugar donde estemos escuchando esta prédica, Padre, para protegernos en el nombre de Jesús. Dale sabiduría a nuestro pastor Fabricio para que pueda transmitirnos, Padre, claramente el mensaje que tienes para nosotros. Y danos sabiduría y entendimiento también a nosotros para comprenderlo y para atesorarlo en nuestros corazones, para aplicarlo en nuestras vidas y para poder compartirlo con otras personas que lo necesiten, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Pasamos ahora a la alabanza que tenemos para el día de hoy. Bueno, muy hermosa la alabanza y nos recuerda ese amor tan grande que tiene nuestro Padre Celestial por cada uno de nosotros, ese gesto de amor tan grande que Él tuvo de enviar a su Hijo a morir en la cruz por nosotros, ¿verdad? Y cómo no es por nada que nosotros hayamos hecho que merezcamos ese amor, sino porque Él es así de amoroso y maravilloso. Vamos a pasar ahora a escuchar la prédica y la enseñanza que tiene nuestro pastor Fabricio para nosotros. Buenas tardes, que Dios los bendiga. Gracias por acompañarnos en esta tarde. Muy bonita la alabanza. Definitivamente el Señor tiene cuidado de nosotros, ¿verdad? Voy a orar antes de la enseñanza de esta tarde, para que sea el Señor el que le Mauricio ministre. casi no se escucha. Muy bajito, sí. Estoy muy bajo. Vamos a ver. Ahí, si se oye mejor. Un poquito. Voy a Hable quitar para oír, porque seguro a Esteban le llega porque está más allá, más cerca tuyo, pero a mí no. ahí me escucha. Ahí se oye mejor. No, está igual. Ahí se oye mejor. Ahora sí. Ahora sí. Sí, Bueno. señor, ya se escucha mejor. Gracias, doña Jamie. Es que está fallando el micrófono de la computadora, entonces uso el de la cámara, de la webcam. Bueno, voy a orar entonces. Padre del cielo, en el nombre de Jesús, te damos las gracias, Señor, por esta tarde que nos da, Señor, el privilegio de podernos reunir, Padre del cielo, a través de esta tecnología. Los hermanos, Señor, juntos en la fe. Venimos, Padre del cielo, en el nombre de Jesús, con acción de gracias, porque nuestros nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero. Gracias porque has tenido y tienes misericordia de nosotros, Señor. Gracias porque te acuerdas de que somos polvo y ceniza, Padre del cielo, como dice la Escritura. Venimos dándote las gracias también por la vida, Señor, porque hay salud, porque hay sustento, hay cobija, hay abrigo. Gracias por todas las cosas, Señor, que tú nos das y nos cuidas durante todos los días, Padre del cielo, sabiendo que hay muchas personas que no tienen ese cuidado tuyo. Te damos las gracias, Padre Santo. También venimos pidiéndote perdón, Padre del cielo, por todo pecado, toda rebelión, toda iniquidad, toda emoción desordenada, todo pensamiento vano y sin sentido, toda palabra ociosa que haya salido de nuestra boca, todo enojo, Señor, toda contienda. Venimos pidiéndote perdón, Padre del cielo, sabiendo que de una u otra manera todos los días, Señor, te fallamos.
Ayúdanos, Padre del cielo, a tener siempre, Señor, el Espíritu Santo activo en nosotros, Padre del cielo. En el nombre de Jesús también venimos pidiéndote, Señor, que envíes ángeles a protegernos a cada uno de los que estamos ahorita conectados y los que van a ver, Señor, y a escuchar esta prédica en el canal, Señor. Venimos declarando la palabra que dice, Señor, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y así clamamos juntos en esta tarde, Padre del cielo, que sea el Espíritu de Dios el que hable, Señor. Yo en lo personal muero al yo y declaro que yo no soy nada ni nadie, sino solamente un vaso de barro, para tu gloria y para tu honra, Padre del cielo, en el nombre de Jesús. Amén. Voy a compartir la pantalla ahorita, a ver si se ve ahí. Ahí se ve. Sí, señor. Sí. Ok, vamos a ver. Alt F5. Bueno, siempre ponemos en la primera filmina, ¿verdad? El, la dirección del correo electrónico del Ministerio a Padre como las Águilas, el WhatsApp, que también es un número de teléfono normal para llamadas, ¿verdad? Y abajo la dirección del canal de YouTube, donde se pueden ver las prédicas que están siendo grabadas. Esta, si no me equivoco, es la 129 eh, de la secuencia que llevamos. Y hoy, ¿verdad? La fecha es el 23 de septiembre del 2023. Estamos en este tiempo, ¿verdad? En septiembre coincide las fiestas hebreas de otoño y solo para recordar, ¿verdad? Que la vigilia que tuvimos el, en este mes, ¿verdad? El 15 de septiembre, eh, coincidió con la fiesta de las trompetas, el viernes 15 de septiembre y el sábado 16. La siguiente celebración hebrea en el calendario que usamos nosotros es el 25 de septiembre, es la fiesta de la expiación o el día del Yom Kippur. Es el siguiente lunes, nada más para tenerlo en cuenta, ¿verdad? El Señor en esta tarde nos pone un tema muy interesante que hay un paralelismo, una tipología, ¿verdad?, entre Moisés y el Señor Jesucristo, y eso lo vamos a ver hoy, porque tiene un mensaje para todos en este día, sabiendo de que cuando uno lee el libro de Apocalipsis, y empezamos a leer del capítulo 6 en adelante, en la apertura de los sellos, donde habla de las 7 trompetas y las 7 copas de ira, vienen juicios para la tierra que tienen mucha similitud con las plagas, ¿verdad?, que hubo en la época en que Moisés, con la ayuda del Señor, o el Señor con la ayuda de Moisés, mejor dicho, en equipo, utilizando a Moisés, sacó al pueblo de Israel de Egipto y utilizó 10 plagas, ¿verdad? Que la Biblia dice que se van a volver a repetir, solo que para todo el planeta. Y ese es el tiempo en el que estamos ahorita viviendo. Entonces, el título de hoy es Un profeta como Moisés. La Biblia dice en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Ubicando que la vida de Moisés en el calendario que usamos nosotros sería en la fecha en que los teólogos se han puesto de acuerdo a la escritura, ¿verdad? De que Moisés sacó al pueblo de Egipto, o salieron los israelitas de Egipto, fue en el año 1446 antes de Cristo. ¿Ok? 1446 antes de Cristo. Y en el Antiguo Testamento, en el libro de Deuteronomio, Moisés le dice al pueblo de Israel que va a venir un profeta, ¿verdad? En el futuro, hablando del Señor Jesucristo,
y lo dice en Deuteronomio 18. Aquí lo voy a leer. Dice, profeta en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios. El como yo es el que vamos a analizar hoy, porque hay mucho paralelismo entre lo que hizo Moisés y lo que el Señor Jesucristo iba a hacer, ¿verdad? Cuando viniera, y lo hizo cuando vino. Dice, a él oiréis, conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb, el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego, para que no muera. Y Jehová me dijo, han hablado bien en lo que han dicho. Profeta le levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo les mandare, todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Entonces, cuando nosotros, y hemos estudiado, ¿verdad? En el libro de Génesis, capítulo 1 y 2, cuando el Señor eh, hace la creación en los 6 días y descansa el séptimo, en cada día él estaba profetizando algo que iba a suceder en cada milenio. La vida de Moisés sucede en el tercer milenio, de acuerdo, en el tercer día, ¿verdad? Que es ahí lo podemos leer en Génesis 1, que es el día donde la Biblia dice que el Señor creó los árboles y toda planta verde, ¿verdad? La semilla, que es tipología de la palabra de Dios. Y también él separó, ¿verdad? Dice en Génesis 1:9, dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco, y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares, y vio Dios que era bueno. Esto es lo que anunciaba en el tercer milenio, era que en algún lado alguien iba a separar las aguas del mar, ¿verdad? Y iban a cruzar en seco en el tercer milenio, contando desde Adán y Eva para adelante, ¿verdad? Eso es un estudio muy interesante, porque la Biblia dice en el libro de Isaías que Dios, ¿verdad? Él revela eh, el futuro desde el principio. Desde el principio el Señor estaba profetizando lo que iba a suceder en cada milenio. Ahora, cuando Moisés dice que va a venir un profeta, ¿verdad? Del pueblo de Israel, que va a ser similar a él, lo confirma en el libro de Hechos, ¿verdad? En capítulo 3, del 22 al 23 dice, porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. La palabra profeta está subrayada ahí por lo siguiente, porque una de las definiciones de la palabra profeta, ¿verdad? Que viene en la PLB, que es el libro de concordancia, una aplicación para poder ver la etimología de la palabra hebrea que se utilizó en el libro de Deuteronomio, aquí profeta, se pronuncia Nabí, ¿verdad? Nabí, y generalmente está traducido como profeta. Y en este contexto es alguien que no expone sus propias palabras, sino las que ha recibido directamente de Dios. Esa es una de las definiciones. En ambos casos, tanto Moisés como el Señor Jesucristo, ellos vinieron a dar un mensaje que recibieron directamente de Dios, no vinieron a hablar de su propia cuenta. En el libro de Éxodo, capítulo 4, versículo 16, dice la Biblia, aquí está Dios hablándole a Moisés y le está dando la instrucción de que vaya con Aarón, con el hermano, y le está diciendo, y él hablará por ti al pueblo. Está diciéndole Dios que Aarón va a ir con él, con Moisés. Él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios. Ahí viene lo que significa ser un profeta. En este contexto es Aarón, ¿verdad? Iba a recibir las palabras que Dios le iba a dar directamente a Moisés, y Aarón se las tenía que comunicar al pueblo. Y lo mismo hizo el Señor Jesucristo. El Señor Jesús en el libro de Juan, ¿verdad? Capítulo 12, versículo 50, el Señor lo dice muy claro. En el siguiente versículo dice, y sé que su mandamiento es vida eterna.
Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. ¿Ok? Si leemos el versículo 49 de ese mismo capítulo, dice, porque yo no he hablado por mi propia cuenta, dice el Señor Jesús. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Entonces, los dos, en este sentido, ¿verdad? Tienen ese paralelismo de que el Señor dijo que en el futuro iba a venir alguien similar a Moisés, ¿verdad? Y no solo en esto es similar, que eran los dos son profetas. Obviamente la Biblia dice claramente que el Señor Jesucristo, ¿verdad? Es superior a Moisés, está en el libro de Hebreos. Nada más estamos haciendo el fundamento de la prédica, de que si hay un paralelismo entre Moisés y el Señor Jesús y tiene que ver con los tiempos que estamos viviendo nosotros ahora. ¿Okay? Por ejemplo, es muy interesante cuando uno lee la manera en que hay una tipología entre Moisés también y la historia, ¿verdad? De Génesis, cuando Dios le dio la instrucción a Noé de hacer el arca. Hay una tipología. Porque Noé recibió la instrucción en Génesis 6:14, el Señor le dice a Noé, hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. ¿Ok? Sabemos por la historia bíblica de que en el arca que hizo Noé, se salvaron 8 personas, Noé, ¿verdad? Los 3 hijos, las 3 nueras y la esposa, y muchos animales. Pero hizo un arca, ¿verdad? La palabra arca, que aquí la puse abajo, que es la H8392, se pronuncia teba, puede ser traducido como arca, cofre o nave, ¿ok? Que es la misma palabra que se usa, ¿verdad? Cuando hablan acerca de Moisés, cuando era un bebé, la historia dice, ¿verdad? En Éxodo 2, nacimiento de Moisés, un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la cual concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos. Esta palabra arquilla es la misma palabra teba, y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Después dice, ¿verdad? Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería, y viene la hija del faraón y sigue la historia. El tema es que aquí hay algo muy interesante, ¿verdad? Porque en el caso de Noé, él recibió un mandamiento de hacer un arca, de ponerle brea o asfalto, ¿verdad? Para hacerla impermeable, para que no se le metiera el agua y no se hundiera. Y en el caso, ¿verdad? De aquí en adelante viene el diluvio. Y sabemos, ¿verdad? Que en el caso del diluvio, la Biblia dice que el diluvio sucedió cuando Noé cumplió exactamente 600 años de vida. Eso está en el libro de Génesis. Ahora, cuando nace Moisés, ¿verdad? Hacen un arca, pero más pequeñita, ¿verdad? No era una canasta, como a veces lo ponen en las películas, porque más o menos un bebé de 3 meses pesa entre 6 y 7 libras. Bueno, depende del bebé, ¿verdad? Hay unos que comen más y otros menos, pero no era una canasta, era una barquilla. Aquí, arquilla es una navecita, pero le pusieron la misma sustancia que le pusieron, ¿verdad? El principio del arca, porque Moisés iba a liberar al pueblo de Israel de Egipto y lo sacan de las aguas, que es lo que significa el nombre Moisés, ¿verdad? Ahora, cuando uno lee que la edad de Noé fue 600 años, ¿verdad? El momento en que vino el diluvio, muy interesante es leer que la Biblia dice que los hombres israelitas que salieron en el Éxodo fueron 600,000 varones, y dice sin tomar en cuenta los niños, ¿verdad? Siempre el 6 tiene que ver con número de hombre y apunta, ¿verdad? Al sexto milenio, que es el que estamos ahorita nosotros, de acuerdo a la revelación, ¿verdad? Que es el día en que Dios hizo al hombre, que hizo a su imagen
el hombre a su imagen y semejanza hizo las bestias de la tierra, hizo las serpientes y es la tipología de lo que viene, ¿verdad? Está todo armado para esperar al que va a venir a gobernar por un periodo de 7 años o una semana bíblica, ¿verdad? Todo el mundo. Estamos en ese momento ahorita. ¿Por qué estamos viendo eso? Ahorita, hoy, esto. Porque Jesucristo también representa el arca en el sentido de la salvación. Cuando uno pone en el hebreo original la palabra Teba, que se lee de derecha a izquierda, está formada de 3 letras. Esta letra que está aquí, que se llama Tav, la simbología o significa, bueno, porque cada letra hebrea tiene por lo menos 3 significados diferentes, significa señal o monumento. ¿Ok? Y el pictograma original es una cruz, simplemente que en el hebreo moderno lo pusieron así. La segunda letra, ¿verdad? Representa la letra Bet, que es una casa, que también significa familia o dentro. ¿Ok? Entonces, monumento, señal, donde va una familia adentro. Y la tercera letra es la letra Hei, que significa o representa el Espíritu Santo. Entonces, monumento, donde va una señal, donde va ¿la familia de quién? Sería la familia de Dios, guiada por el Espíritu Santo. ¿Pasó en el arca de Noé? Sí. ¿Sucedió con Moisés? Sí, salió, ¿verdad? El pueblo de Israel, a la casa, salió la casa de Dios, su pueblo, guiado por el Espíritu Santo, a la tierra prometida. ¿Qué viene ahora? Bueno, nosotros sabemos que va a haber un éxodo, ¿verdad? Simplemente que más grande, que la Biblia lo dice claramente, ¿verdad? En el libro de Primera de Tesalonicenses, y tiene que ver con el arrebatamiento. La Biblia lo dice en Primera de Tesalonicenses 4, del 13 en adelante. Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire y así estaremos para siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Entonces viene, ¿verdad? Una liberación del pueblo de Dios para no estar presente cuando el Señor se levante a castigar el mundo impío. Eso también está en el libro de Isaías, capítulo 26. Ayer lo estábamos, por cierto, estudiando con una familia, ¿verdad? Isaías 26, del 19 en adelante, dice lo siguiente. Tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas, y la tierra dará sus muertos. Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito por un momento en tanto que pasa la indignación. Porque aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él, y la tierra escurrirá la sangre derramada sobre ella y no encubrirá más a sus muertos. Entonces, falta un evento, ¿verdad? Que es parecido a estos dos, en el sentido de que el Señor viene por su pueblo y viene, ¿verdad? A sacar a su iglesia de antes de que Él se levante para ejecutar algo parecido a lo que pasó en el Egipto antiguo, ¿verdad? Solo que a escala global. Hay evidencia de que lo que Moisés hizo es real, este, que no es ciencia ficción, porque hay gente que dice que la Biblia, ¿verdad? Es un libro lleno de leyendas antiguas que no son demostrables. Y eso no es cierto. Aquí, por ejemplo, lo que está, yo sé que está un poquito tenue la imagen, ¿verdad? Pero es evidencia arqueológica. Esto está en un museo en Holanda que se llama el Museo Arqueológico Nacional de Leiden.
y es un papiro, ¿verdad? El papiro de Ipur, que era un príncipe de Egipto que vivió exactamente en la época donde está registrado la salida del pueblo de Israel de Egipto. ¿Okay? Y ese papiro mide 4 metros, es un solo rollo de 4 metros, está en ese museo, y es un príncipe egipcio que dejó por escrito, ¿verdad? Eso tiene más de 3.400 años de antigüedad, donde ese príncipe que se llamó Ipur, ¿verdad? Él dejó por escrito una lamentación de una cadena de desastres que afectaron Egipto en esa época. Los faraones egipcios, ¿verdad? En sus monumentos y en sus jeroglíficos, en todo lo que está en Egipto, ellos, ¿verdad? No registraban los fracasos que tenían, solamente sus victorias. Esto está en un pergamino que es de la época, que coincide con la salida del pueblo de Israel de Egipto. Y en esta parte, ¿verdad? Ipur dice, las plagas se propagan por todo el país, la sangre está por todas partes, el río de sangre, la gente no quiere probarla, la gente está sedienta en busca de agua, la muerte no escasea. Papiro de Ipur. También en este papiro, Ipur menciona que los esclavos de esa época se habían rebelado en contra de sus amos y ya no querían trabajar, y que hubo también plagas en el ganado. Entonces, se toma como un texto histórico, ¿verdad? Que complementa el hecho de que genuinamente en esa época algo sobrenatural sucedió en Egipto. El Señor va dejando como pistas, ¿verdad? O pruebas para que el mundo pagano se dé cuenta de que la historia que está en la Biblia no es ciencia ficción. Eh, entonces, ¿verdad? No solo en la parte arqueológica que se puede ver en el lado de Arabia Saudita, pues la Biblia dice que el monte Oreb está en Arabia, está en el Nuevo Testamento. Hay también evidencia de lo que sucedió en el libro de Éxodo es real, sino que también este papiro, ¿verdad? Deja por escrito de que sí hubo evidencia escrita, ¿verdad? De que algo sucedió en esa época en Egipto. O sea, no es ciencia ficción. Vamos a ver algunos de los paralelismos que tuvo Moisés y la vida del Señor Jesucristo. Son algunos, no todos. Esto es nada más, ¿verdad? Para darle un poco más de contexto al hecho de que la profecía que Dios le dio a Moisés de que iba a ser un profeta, ¿verdad? Como él, sí se cumplió en muchos aspectos. Y también se va a cumplir el hecho de que el Señor Jesús, ¿verdad? Que representa el arca, que nos va, el arca de la salvación, en el sentido, ¿verdad? El nombre de él significa Yeshua, o es Yeshua, que significa salvación. Él es el que nos saca, ¿verdad? Y nos libra de la ira venidera, dice la Escritura. Entonces, Moisés nació, ya dijimos el año, ¿verdad? O el año en que salió el pueblo de Israel de Egipto fue en el año 1446. Esto se saca calculando, ¿verdad? O lo usaron calculando el hecho de que el templo que Salomón construyó se construyó en el año 966 antes de Cristo. Y la Biblia dice que Salomón construyó el templo 480 años después del Éxodo. Entonces, 966 más 480, 1446. Ahí hay que sumarle los 80 años que tenía Moisés y se llega al 1526. Es la fecha aproximada en que nació Moisés, ¿verdad? Entonces, hay un paralelismo. Moisés nació en el tiempo en que se le daba muerte a los niños varones. ¿Okay? Eso está en el libro de Éxodo, dice, y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fua, y les dijo, cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Ahí puse la, eh, el versículo, ¿verdad? Yo lo voy a leer aquí, nada más lo puse ahí por si quieren tomarle foto o la gente que está viendo la prédica, que la pueda revisar después. Yo sí voy a leer los versículos por acá. De la misma manera, lo que está en asterisco es lo que el Señor Jesucristo también vivió. De la misma manera, en los días del nacimiento de Jesús, Herodes el Grande ordenó asesinar a todos los niños varones de Belén
en un intento por darle muerte al rey venidero. Eso está en Mateo 16. Dice, Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años que habían en Belén y en todos sus alrededores conforme al tiempo que habían inquirido los magos. Ok, ese es un paralelismo. Lo mismo que le sucedió a Moisés en su niñez, lo pasó al Señor Jesús. Moisés nació en Egipto y regresó a Egipto para librar a su pueblo. Ok, de la misma manera Jesús fue llevado a Egipto cuando recién había nacido, para que se cumpliese así la escritura de Oseas 11:1. Oseas, un profeta menor, ¿verdad? Menor porque el libro es pequeñito, no es como Isaías. Oseas estaba refiriéndose al éxodo dirigido por Moisés. Sin embargo, Mateo le dio un significado profético al pasaje de Oseas, relacionándolo específicamente a Cristo. ¿Qué dice? Dice, cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo, ¿verdad? Y después dice, en Mateo 2, del 13 al 15, eso es lo que leí, fue Oseas 11:1. Se está profetizado, de Egipto llamé a mi hijo, en el libro de Oseas. Nuevo Testamento, en el libro de Mateo, dice, después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto, y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo, y él despertando tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto, y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Ahora, no solo al Señor Jesús le tocó, ¿verdad? En una época de un rey como Herodes, cuando Moisés se devuelve, ¿verdad? A Egipto, después de pasar 40 años en el desierto, la historia señala a un faraón, ¿verdad? Que se llama o se llamó Tutmosis III. Y este es un candidato histórico que calza, ¿verdad? Con las características que el Señor da en la Biblia de que era un hombre sumamente soberbio, altivo, orgulloso y no estaba acostumbrado a recibir ninguna derrota. Por eso es que ellos en sus jeroglíficos no escribían derrotas, solo las victorias. Sin embargo, apareció, ¿verdad? El pergamino de Ipur, un príncipe de Egipto, que así se tomó la molestia de escribir en un papiro lo que había sucedido en esa época. Este tal Tutmosis III era un militar y él, ¿verdad? Fue, de acuerdo a los historiadores, con el que Moisés le tocó, ¿verdad? Hablar para que dejara al pueblo. Este hombre pasa a la historia como un hombre orgulloso, altivo, soberbio y de corazón duro. En el libro de Romanos 11 dice que Dios endureció su corazón para mostrar en él sus maravillas. Una de las cosas que el Señor pone en esta tarde es la pregunta para cada uno de nosotros de que cuál es el faraón que te detiene. ¿Cuál es el faraón que te detiene? Estamos hablando de nosotros. ¿Será el orgullo, la soberbia, este mundo, la mentira, la codicia, la lujuria? Porque todo esto tiene tipologías. Ya vimos que tiene una tipología hasta con el diluvio. El hecho de que hayan hecho una barquilla, una arquilla, y le hayan puesto la misma sustancia que le pusieron al arca en aguas, ¿verdad? En aguas de destrucción al principio y en Moisés, ¿verdad? En aguas para libertad, liberar al pueblo del yugo de esclavitud de Egipto que representa el mundo y Faraón representa a Satanás. El Señor no permitió que el nombre de este faraón Tutmosis III quedara escrito en la Biblia. ¿Ok? Esto es historia afuera de la Biblia, pero es nada más como información, ¿verdad? Y la historia sí dice que era un militar muy altivo. ¿Ok? Otro paralelismo que hubo, la familia de Moisés en un principio no aceptaba su papel, pero más tarde su hermano Aarón y su hermana María le ayudaron, ¿verdad? De la misma manera, la madre y los hermanos de Jesús inicialmente no le siguieron, eso está en la Biblia. Dice que los mismos hermanos no creían en él,
pero más tarde su hermano Santiago se convirtió en líder de la iglesia en Jerusalén. Santiago, el que escribió la carta, ¿verdad? Eh, él es hermano de Jesús, solo que el nombre de él es Jacobo. Cuando tradujeron la Biblia al latín, la Vulgata, ¿verdad? De San Jacobo, lo fueron dejando Santiago. De ahí viene el nombre Diego, por ejemplo, que es una variante de Jacob, etcétera. Pero Santiago es igual que Judas, el que está antes de Apocalipsis, ¿verdad? Él dice que es hermano de Jacobo. En Judas capítulo, bueno, solo tiene un capítulo, en el versículo 1 dice que es hermano de Jacobo. Ambos tuvieron que enfrentarse a los poderes demoníacos y los vencieron con éxito. Esto es algo muy importante. ¿Por qué a Moisés se le atribuye el Salmo 91? Es a Moisés al que se le atribuye el Salmo que dice: el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Cuando uno lo empieza a leer, ¿verdad? Y dice el salmista o el que escribió ese salmo: caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Tenía que ser un hombre que había visto plagas y juicios de Dios, ¿verdad? En gente cerca de él, pero a él nunca lo tocó, para que pueda decir: caerán, ¿verdad? A un lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Para que diga que te librará del lazo del cazador, de la peste destructora, ¿verdad? Ahí lo dice. Dice también: hollarás al cachorro del, dice la escritura, ¿verdad? Eso está en la Biblia, está en segunda de Pedro 2. Entonces, sí hay mucha información en el tema de la guerra espiritual que también tuvo que enfrentar Moisés, ¿verdad? Porque él fue testigo de plagas, de enfermedades, de condiciones climáticas extremas como la lluvia, ¿verdad? De los granizos con fuego, que también van a suceder en la gran tribulación, solo que los granizos de la gran tribulación dice que van a pesar un talento, y un talento son 35 kilos, o sea que no son granitos, son maquetas de hielo de 35 kilos lo que va a llover el granizo de la gran tribulación. Dice: Moisés juntó 70 varones israelitas para que le ayudaran a gobernar, ¿verdad? Eso está en Números 11. Dice: entonces Jehová dijo a Moisés: reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión, y esperen allí contigo. Y yo descenderé y hablaré allí contigo, y tomaré el espíritu que está en ti y pondré en ellos. Y llevarán contigo la carga del pueblo, y no la llevarás tú solo. Entonces el Señor lo puso a escoger 70 varones de los ancianos de Israel. ¿Ok? Y el Señor puso del espíritu que puso en Moisés en esos 70 para que ellos le ayudaran a Moisés, ¿verdad? A dirigir el pueblo. El Señor Jesucristo ungió a 70 discípulos para que le enseñasen a la nación. Eso está en Lucas 10:1. Después de estas cosas designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos, delante de él a toda ciudad y lugar donde él había de ir. Otro paralelismo, ¿verdad? Muy interesante. Y si uno sigue sacando, salen un montón más. Aquí hay como un resumen, nada más. Moisés envió 12 espías para explorar Canaán. Dice en Deuteronomio, ¿verdad? Y vinisteis a mí todos vosotros y dijisteis: enviemos varones delante de vosotros, de nosotros, que nos reconozcan la tierra, y a su regreso nos traigan razón del camino por donde hemos de subir, y de las ciudades a donde hemos de llegar. Y el dicho me pareció bien, y tomé 12 varones de entre vosotros, un varón por cada tribu. El Señor Jesucristo escogió 12, ¿verdad? Él escogió 12 discípulos para predicarle al mundo, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Primero dice para que estuviesen con él, que es algo que tiene que ver con la comunión, ¿verdad? Que el Señor quiere tener con nosotros. Otro paralelismo: Moisés ayunó 40 días y tuvo que hacerle frente a una gran crisis espiritual. ¿Ah? Está en Éxodo 34:28. Dice: y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches, no comió pan ni bebió agua. También el Señor Jesucristo ayunó, ¿verdad? Los 40 días, y después de eso fue tentado por el diablo. Dice la escritura en Mateo 4:2 y 3: y después de haber ayunado
40 días y 40 noches tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Okay? Moisés dividió las aguas del mar rojo. Éxodo 4:21 dice, extendió Moisés su mano sobre el mar e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche. Volvió el mar en seco y las aguas quedaron divididas. El Señor calmó la tempestad en el mar de Galilea. Mateo 8 dice, y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Entonces levantándose reprendió los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. La transfiguración del Señor Jesucristo, ¿verdad? Que resplandeció su rostro como el sol y sus vestiduras. Moisés también le pasó lo mismo en su rostro. Dice, el rostro de Moisés resplandeció con la gloria del cielo después de descender del monte Sinaí. La Biblia dice, y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las dos tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía, después que hubo hablado con Dios. El Señor Jesús en Mateo 17:2 dice, y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. ¿Qué iba a saber Moisés? Bueno, posiblemente Dios se lo reveló, de que la vida de él era una tipología de la vida del Mesías, ¿verdad? La Biblia dice, por ejemplo, son otros paralelismos, ¿verdad? Que Moisés levantó una serpiente de bronce en el desierto. Los judíos de hoy que no leen el Nuevo Testamento, porque se los prohíben, los que no creen en Jesús, ellos no tienen esta revelación de por qué fue que Moisés levantó esa serpiente de bronce en el desierto para que la gente que murmurara, ¿verdad? Y fueran mordidos por serpientes ardientes, de ahí que la murmuración es tan peligrosa, ¿verdad? Veían la serpiente de bronce y sanaban. La revelación de lo que pasó en el Antiguo Testamento solo se encuentra en el libro de Juan, capítulo 3, versículos 14 y 15. Y dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, ¿verdad? Así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, aquí es donde se revela lo que está en el Antiguo Testamento, de por qué Moisés tuvo que levantar una serpiente de bronce. Jesús lo reveló. También la que sigue, tanto Moisés como Jesús rechazaron la posibilidad de convertirse en gobernantes, muy importante, porque Moisés fue criado, ¿verdad? Como un entenado en la familia real de Egipto y él era un príncipe de Egipto. Él pudo haber escogido ser parte de la familia real, pudo vivir en lujo y esplendor, pero escogió ayudar a su pueblo Israel. La Biblia lo dice en el libro de Hechos. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. ¿Okay? También Satanás le ofreció a Jesús, al Señor, los reinos de este mundo, claro, siempre y cuando lo adorara postrado. Dice la escritura, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Sin embargo, Jesús rechazó la oferta y decidió sufrir y morir por el bien de su pueblo Israel y por toda la raza humana. Ahí está Juan 3:16, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo, eso, Él, el Señor, Él prefirió, ¿verdad? Descender, encarnarse en un cuerpo humano y pagar el precio por cada uno de nosotros. Ambos crecieron en sabiduría, ¿sí? La Biblia dice, ¿verdad? Y fue enseñado Moisés en toda sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y obras. Mientras se acerca el Señor Jesús, dice en Lucas 2:52, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Moisés, ¿verdad? Vino para liberar a su pueblo. En el libro de Hechos dice, pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios le daría la libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Ese es un paralelismo. Cuando Moisés mata al egipcio, ¿verdad? Él lo enterró en arena. Él pensó que el pueblo de Israel sabía que él los iba a libertar. En la primera, él no fue recibido como libertador. Fue hasta 40 años después cuando él regresó
Esa es una tipología de la primera venida de Cristo, donde el pueblo no lo recibió en su mayoría y lo van a recibir en la segunda, ¿verdad? Que es la que ya casi viene. La Biblia dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Eso estaba profetizado en el libro de Isaías, capítulo 61, que el Señor venía a liberar cautivos. Por eso es que los dos también se les dicen libertadores, ¿verdad? En el sentido Moisés física de Israel y el Señor, el libertador espiritual de toda la raza humana. Dice las siguientes ejemplos de paralelismo. Por ejemplo, los dos fueron enviados para liberar a Israel. Moisés fue enviado desde el monte Sinaí en Madián, Arabia. Eso está en Arabia, no está en la península de Sinaí que sale debajo de Israel. Eso está del otro lado del Mar Rojo, hacia el oeste, hacia el este, perdón, para sacar a Israel desde Egipto y para conducirlos a la tierra prometida. Jesús fue enviado del cielo para llevar al rey espiritual al monte celestial de Sión, a la tierra prometida. Tanto Moisés como Jesús hablaban directamente con el Padre. ¿Okay? La Biblia dice en Éxodo, y hablaba Jehová a Moisés cara a cara como habla cualquiera a su compañero. Qué privilegio. Y acerca del Señor dice, y este sí le incluye aquí, y Jesús después que fue bautizado subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Directamente la voz del cielo le habló al Señor Jesús. Ambos realizaron milagros, tanto que sus seguidores incrédulos los pudieron observar, ¿verdad? Los dos eran poderosos en obra y en palabra, dice la Escritura. Algo muy interesante, los dos hicieron milagro de cambiar el agua de una manera química. Cambiaron la química del agua, ¿verdad? Eso está, por ejemplo, en el caso de Moisés. Dice, y Moisés y Aarón hicieron como Jehová lo mandó, y alzando la vara golpeó las aguas que había en el río, en presencia de Faraón y de sus siervos, y todas las aguas que había en el río se convirtieron en sangre. Eso fue lo que puso el príncipe Esticur, ¿verdad? En el pergamino, que el río se había convertido en sangre. Entonces, ese es un cambio químico del agua. El Señor Jesucristo lo hizo cambiando el agua en vino. Juan 2 dice, Juan les dijo, llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora y llevadla al maestresala, y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes, perdón, que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya hayan bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Porque el vino es tipología de la sangre del cordero, pero los dos hicieron un cambio químico con el agua. Ahora, también, ¿verdad? Controlaron el agua de una manera física, porque Moisés, ¿verdad? Con el poder que Dios ejecutó abriendo el mar, hizo que algo sobrenatural sucediera, que el agua se pusiera como una pared a los dos lados y que el pueblo de Israel caminara en un suelo seco. Dice, y extendió Moisés su mano sobre el mar e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. El Señor Jesucristo caminó sobre las aguas, que también es algo sobrenatural. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Ambos murieron en un monte, ¿sí? La Biblia dice que Moisés subió a los campos del monte, al monte Nebo en Moab, y allí murió Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová, y murió de 120 años. El Señor Jesús, cargando su cruz, salió al lugar llamado el monte de la calavera, que en hebreo es Gólgota, y allí le crucificaron. Moisés alimentó a los israelitas con maná, ¿verdad? Está en el libro de Juan 6. Dice, nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Jesús alimentó a miles de personas con 2 peces y 5 panes, ¿verdad? En el milagro
de la multiplicación de los panes. Ambos fueron jueces, sí. La Biblia dice que Moisés le tocaba juzgar a ese montón de gente, que cuando salieron de Egipto eran 600,000 hombres de a pie, sin los niños y sin los extranjeros que caminaron con ellos. Dice en el libro de Éxodo, aconteció que el día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo, y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. En el caso del Señor Jesús, en el libro de Juan dice, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio lo dio al Hijo, y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Entonces los dos, ¿verdad? El Señor Jesús juzga a vivos y a muertos, una tipología de lo que Moisés hizo en su ministerio. Ambos tuvieron que ver con la ley, por supuesto, ¿verdad? La Biblia dice que Dios le dio a Moisés la ley en el día de Pentecostés, que es la fiesta, ¿verdad? Número 4 de las fiestas de 7 que están en Levítico 23. Es más o menos en el mes de mayo, más o menos porque el calendario hebreo se mueve de acuerdo al ciclo lunar, ¿ok? Entonces, ambos tuvieron que ver con la ley, sí. Dice en Éxodo, entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Por eso le dicen la ley de Moisés, ¿verdad? Y el Señor Jesucristo dijo claramente, no penséis que he venido para abrogar la ley de los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Él viene a cumplir, vino a cumplir la ley, no a quitarla, ¿ok? Ahora, tanto el pueblo de esa época de Moisés como el pueblo, ¿verdad? La mayoría de los que recibieron la primera venida del Señor Jesucristo fueron rebeldes e ingratos con ambos. La generación que se rebeló contra Moisés murió en el desierto por su falta de fe, 40 años, ¿verdad? Ya después Josué es el que los introduce a la tierra prometida. Y en el tiempo del Señor Jesús, ¿verdad? Los que no le recibieron, la mayoría murió 40 años después del inicio de su ministerio, porque eso lo hizo el general Tito, un romano, en el año 70 de la era cristiana, 70 después del nacimiento de Cristo. En ambos casos, el 40 en tiempo, ¿verdad? Una vez que se recibe la información, un pueblo rebelde. Entonces, ¿por qué estamos viendo ese paralelismo? Porque desde el punto de vista histórico, ¿verdad? Los teólogos, ¿verdad? Han dividido las etapas de la humanidad en 7 dispensaciones. ¿Y qué significa una dispensación? Es un periodo de tiempo, ¿verdad? Único, durante el cual Dios trata con el hombre de una forma diferente a la otra dispensación. ¿Ok? Son como capítulos de la historia humana donde Dios, que es el que nos hizo a todos nosotros y hizo la creación, ¿verdad? Va dando ciertas reglas que lamentablemente casi siempre se rompen y se abre un capítulo nuevo. Y así hay 7 dispensaciones. Puse en rojo en la que estamos ahorita y en azul, que es la que viene en el futuro próximo, ¿verdad? Pero vamos a leerlas todas. La primera es la dispensación de la inocencia, que se llama al periodo, ¿verdad? Desde que Dios hizo la creación hasta la caída del hombre. Algunos teólogos tienen el fundamento y he visto varias prédicas que están muy bien fundamentadas, que dicen que la caída del hombre en el pecado fue a los 30 años después de haber sido creado. Y de ahí que 430 años en Egipto, ¿verdad? El pueblo de Israel no fueron 400 exactos. De ahí viene el ministerio del Señor Jesús a los 30 años, ¿verdad? Después del inicio del cuarto día o cuarto milenio. Y bueno, ahorita estamos en el 2023, después del nacimiento de Cristo, y estamos esperando la segunda venida. El tema es de que eso se llama la dispensación de la inocencia, desde que Dios creó al hombre hasta que entró el pecado. Después viene la dispensación de la conciencia, ya una vez que el hombre y la mujer, ¿verdad?
comen del árbol, del fruto del árbol, de la ciencia, el conocimiento del bien y el mal, ya tienen conocimiento del bien y del mal, y eso es lo que dice el Señor en el día, ¿verdad? En el primer día separó, dice, hágase la luz, y separó Dios la luz de las tinieblas, está en Génesis. Dios separó el bien y el mal, y el hombre, de una manera incorrecta, ¿verdad? Come del árbol que no tenía que comer, y los expulsan, ¿verdad? Del jardín del Edén. Ok. Después, la dispensación del gobierno humano desde el diluvio, que ahora vimos, ¿verdad? Que sucede cuando Noé cumple 600 años. Y eso, sumando las edades de Adán hasta Noé, y sumando y contemplando el año en que ellos tuvieron al primogénito, ¿verdad? Porque son 10 personas desde desde Adán hasta Noé. Y ya vienen los años en que vivieron cada uno de ellos, y en qué año tuvieron su primer hijo, ¿verdad? Que es el siguiente, la secuencia. Se llega al año 1652 después de la creación, que sucede el diluvio. A eso se le llama, hasta la caída, a la dispersión en la Torre de Babel, la dispensación del gobierno humano. Después la dispensación de la promesa, ¿verdad? Una vez que el ser humano empieza otra vez a poblar la tierra con los descendientes de los hijos de Noé, ¿verdad? Sem, Cam y Jafet, y dan origen a pueblos. Llamaron a Abraham, Dios escoge a Abraham y le da promesas, se llama la dispensación de la promesa, que empieza con Abraham y termina, ¿verdad? Hasta el Éxodo, cuando Dios saca a Israel del pueblo de Egipto. Después viene la ley, que se la dio en el año 1446 con Moisés, 1446 antes de Cristo, desde el Sinaí hasta que el Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario. Ahorita estamos en la sexta dispensación, que se llama la dispensación de la gracia, ¿verdad? Donde el Señor ofrece el perdón a todo aquel que crea en Él, se arrepienta y se convierta, una vida eterna, y escribir su nombre en el libro de la vida del Cordero. Eso se llama la dispensación de la gracia. Y termina en la segunda venida. La segunda venida, ¿verdad? No es el arrebatamiento, eso lo hemos visto en algunas prédicas anteriores. La segunda venida es al final de la gran tribulación, donde el Señor desciende del cielo, se pone de pie en el monte de los olivos, y Él establece su reino milenial aquí en la tierra, que es la dispensación que sigue, la del reino, en la cual el Mesías levantará su tabernáculo y reinará como Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, nosotros estamos ahorita todavía en la sexta, pero en cualquier momento el Señor viene por su iglesia. Y ahí es donde viene que lo que el Señor, ¿verdad? En esta tarde nos pregunta es si estamos nosotros preparados o no para el desenlace que va a suceder proféticamente hablando, ¿verdad? Cuando Él venga por la iglesia. Y el Señor lo que puso al revisar hoy, más de ver los paralelismos con el Señor Jesús, que son mucho más, ¿verdad? No solo eso, es cuál es el faraón que nos detiene a nosotros, esclavos todavía, en condiciones, en maneras de pensar, en emociones, en pecado recurrente, que la Biblia le dice eso, eh, las obras de las tinieblas, es el pecado cometido de una manera recurrente en oculto, ¿verdad? Pero para Dios no hay nada oculto. La Biblia dice que así como hay una tipología entre la venida de Moisés y lo que pasó, ¿verdad? Con el arca de Noé, donde solo 8 seres humanos se salvaron, de acuerdo a lo que dice la escritura, va a haber un evento muy próximo que va a marcar el antes y el después de la historia del humano sobre la tierra, y es la salida del pueblo de Dios en un éxodo mundial hacia eh, la casa del Padre. Eso está en Juan 14. El Señor Jesús prometió en el libro de Juan, capítulo 14,
que Él viene por nosotros. Y en un mundo donde hay tanta incertidumbre, porque la incertidumbre es parte de lo que tiene que suceder en el tiempo del fin, de que la gente sea movida para allá y para acá con todo viento de doctrina y que le ponga más atención a lo que dicen las noticias, ¿verdad? Que lo que dice la escritura. La Biblia sí es palabra verdadera y confiable, aunque el mundo se burle. La Biblia dice en Juan 14, del 1 al 3, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. ¿A dónde está preparando lugar? En las moradas, dice aquí, en la morada del Padre. Y la morada del Padre, de acuerdo a lo que dice la Biblia, en el libro de Apocalipsis, está en el cielo. Desciende hasta el final de la historia bíblica, después del juicio del gran trono blanco. Entonces, ¿a dónde nos va a llevar el Señor? En el versículo 3 dice, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces, lo que el Señor quiere es que meditemos de qué es lo que nos está a nosotros deteniendo para avanzar en nuestra vida espiritual y más aún, ¿verdad? Lo que nos puede tener en este éxodo que va a suceder de una manera inesperada, porque si bien los anteriores sí tuvieron, ¿verdad? Una fecha aproximada, en el sentido, por ejemplo, de, del diluvio, la Biblia dice que Dios le dijo, ¿verdad? Dios dijo que cuando muriera Matusalén era una señal de que el diluvio venía, por eso fue el más longevo de la Biblia, con 969 años. Y una vez que murió, 7 días después empezó el diluvio. Dios le dijo a Abraham que el pueblo, que su descendencia iba a estar 400 años cautivos en Egipto, pero que después los iba a sacar. Hubo 30 años después, ¿verdad? O sea, se pasó 30 años más, le hizo campo esos 30 años, ¿verdad? Que venimos como arrastrando desde el principio. La fecha más o menos estaba establecida, eran 400 años, le dijo Dios a Abraham. Ahora, la Biblia dice que hay parábolas que indican cuándo es que el Señor va a venir por la iglesia y todas esas señales están ahorita. Esta semana, por ejemplo, está terminando hoy, que es el día séptimo, ¿verdad? Toda esta semana hubo reunión en la ONU y ahí salen las noticias, ¿verdad? Todo lo que están hablando ahí coincide con lo que dice la escritura. Todo está armado para el gobierno mundial y lo único que falta es que el Señor saque a su prometida, ¿verdad? O a la desposada que seríamos nosotros de aquí. Ese es el mensaje de esta tarde. Y espero que haya estado claro el mensaje. Que Dios los bendiga mucho y le paso la palabra a Adriana para la oración final. Muchas gracias, Fabricio. Vamos a hacer la oración final. Padre Santo, en el nombre de Jesús, te damos gracias por la enseñanza recibida. Ayúdanos a cada uno de nosotros, Padre, a hacer introspección para ver qué mancha, revela cualquier mancha que encuentres en nosotros, Padre. Todo faraón, como decía la prédica, que nos esté alejando de ti, que nos esté deteniendo en nuestra vida espiritual, en nuestro crecimiento espiritual, Padre, porque tu deseo es que nosotros avancemos en ese conocimiento espiritual, no que nos quedemos estancados. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús, a llevarte fruto. Ponnos en el lugar adecuado, en el lugar donde tú nos necesites, Padre, y pon la palabra, tu palabra en nuestras mentes y en nuestros corazones que necesitan escuchar las personas, Padre, para poder alcanzar ese número de personas salvas que necesitamos alcanzar para que vengas por nosotros, Padre. Ponemos esta semana en tus manos, esta semana que inicia, esta semana laboral, esta semana de relación contigo, Padre, esta semana espiritual, esta semana de estudios, nuestra vida familiar, Señor. Ponemos todas las situaciones en tus manos, tú tienes el control de todos los aspectos de nuestra vida, Padre, cualquier preocupación, cualquier problema, cualquier situación que nos esté presentando, Señor, la ponemos en tus manos. Guíanos, acompáñanos, danos sabiduría, danos fortaleza, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Protege nuestras familias, Padre.
y pone en el corazón, Señor, de los familiares, amigos y personas por las que hemos estado orando que aún no te conocen, Señor, ese deseo de conocerte, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias.